con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos con Aquí se habla libertad. Ya está con nosotros el profesor Hugo Bravo y también Daniel Lahut, profesor también de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Bueno, bien, gracias. Buenos días, Víctor. Me imagino que Hugo nos traerá el pensamiento de todos los viernes de Juan Pablo II. ¿Qué nos tienes por allí, Hugo? Sí, Víctor, buenos días, ¿cómo está? Como todos los viernes que trabajamos, pero el viernes pasado nos lo diste libre, gracias por ese reconocimiento. Bueno, ese fue el Día del Trabajador. El 18 de mayo se cumple el centenario natalicio de San Juan Pablo II, y el pensamiento del día de hoy, o sea que este mes es especial, ¿no? Y el pensamiento del día de hoy, creo que hay que decirlo, en la situación de agobio y hastío que estamos viviendo, es: si nos alejamos de Dios, ¿quién nos garantiza que un día un poder humano no reivindique de nuevo el derecho a decidir qué vida vale y cuál no vale? Creo que esto nos indica que de alguna manera u otra la sociedad venezolana, el pueblo venezolano y sin duda gran parte de la clase política peruana, se ha alejado de Dios, ¿no? Porque claramente pareciera que hay personas que tienen poder sobre la vida, sobre qué vida vale y cuál no vale, ¿no? Y aquí la gente muere por múltiples razones como si fuera lo normal, ¿no? Lo cotidiano. Y ya ni nos escandalizamos. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario, me expandí un poquito más allá del pensamiento, pero creo que es importante, ¿no? La reflexión. Así es, profesor Lahut, ¿cómo está usted? Yo muy bien. ¿Cómo le va con la cuarentena? ¿Ah? ¿Me decías que cómo? ¿Cómo le va con la cuarentena? No, a mí me va obstinado. O sea, yo ando obstinado en mi casa viendo ¿cómo se llama? ¿Qué cosas hago para olvidarme que no puedo salir? Pero en general estoy bien. A veces me da un poco de tos, a veces me da carraspera, pero yo me siento bien. Lo único que yo comparto mucho el sentimiento que tienes tú y con el que arrancaste el programa, porque me siento profundamente amargado de lo que está pasando, pues de lo que estamos viendo, y no tiene ningún sentido, pues, o sea, quiere decir que, o sea, no hay moral por ningún lado. Sí, es increíble, ni hay Dios y por lo tanto no hay moral, no hay aprecio por la verdad, no hay aprecio por la dignidad de las personas, no hay ninguna consideración ética sobre los costos de los medios y los fines que se plantean. Y yo creo que todo eso finalmente es alejamiento de Dios, ¿no? Y del alejamiento del pensar y el ser trascendentes. Sí, eso es totalmente cierto. Ahora, habíamos quedado con un compromiso, además, para darle a la gente algo en qué pensar, ¿no? Nuestra historia del siglo XIX está muy mal contada. Es una historia en lo que lo único que falta son los superamigos, ¿no? Y los ovnis. Pero ocurrieron cosas. O sea, pareciera, o sea, yo siento que ha sido muy triste, pero el doctor en historia es, por supuesto, el profesor Lahut, reducir toda nuestra historia a la tragedia de un hombre. Pero vamos a ubicarnos en esa época. ¿Qué fue lo que pasó? Que finalmente Venezuela terminó de decir, ¿sabes qué? Yo me quedo solo con mi pedacito de país y trato de seguir adelante. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento de ruptura con la propuesta de Simón Bolívar de hacer un país muchísimo más extenso? Bueno, esa pregunta está bien interesante, pero bien interesante. Fíjate que eso originalmente parte de la cabeza de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda realmente es el creador de la idea, pues, pero la idea de Francisco de Miranda todavía es más
más apoteósica, más grande, ¿no? Porque Francisco de Miranda quiso montar un gobierno o un país que comenzara en el Río Grande, en los Estados Unidos, y que terminara en la Patagonia. Y él llamó a eso Colombia, así lo llamó él. Y de ahí viene la idea, ¿no? ¿Okay? La idea fue un poco más modesta en el Libertador, y el Libertador pensó en el territorio de Venezuela, de lo que se llamó en aquel entonces la Nueva Granada, porque eso no se llamaba Colombia, y lo que se llamaba Ecuador, o la presidencia de Ecuador. Eran las tres regiones que él pensaba combinar, ¿no? Y por supuesto la Nueva Granada incluía el territorio que hoy nosotros conocemos con el nombre de Panamá, ¿ok? Panamá no existía como territorio independiente, sino que formaba parte de la Nueva Granada. Y bueno, efectivamente, ese territorio inmenso fue el origen o sea, fue la idea de montar aquel gran país que pensó el Libertador. Y ahí hay también que meter un elemento más, ¿no? O sea, esto es fruto de la cabeza de alguien que cree que las leyes son las que originan las cosas, ¿no? Y esa es la idea del positivismo jurídico, es la idea de Jeremy Bentham, ¿ok? Y efectivamente Jeremy Bentham tuvo mucho que ver con los primeros años de nuestra conformación como nación independiente, porque en la mente de Jeremy Bentham estaba la idea de que las leyes se podían escribir, se podían imponer. Y bueno, originalmente Francisco de Paula Santander, que formaba parte de la gente que era afín al Libertador inicialmente, le puso en contacto al Libertador con Jeremy Bentham, y de hecho Jeremy Bentham se escribía mucho con el Libertador hasta el famoso atentado de septiembre, en el cual casi matan al Libertador, y entonces el Libertador como respuesta, una de las tantas respuestas que él le da al atentado septembrino es prohibir los libros de Bentham en Venezuela, ¿no? Sin embargo, su mentalidad seguía siendo benthamiana, pues, o sea, él quería imponernos a nosotros una realidad que no era, ¿ok? De hecho, el proyecto de Colombia, como decía Castro Leiva, era un proyecto en el cual el único ciudadano de esa república era el Libertador, porque no lo asumimos como cierto ninguno, ni los neogranadinos lo aceptaron, ni los ecuatorianos lo aceptaron, y los venezolanos tampoco lo aceptamos. Sin embargo, bueno, nos lo calamos inicialmente por la fuerza avasalladora del Libertador. Efectivamente, el proyecto pretendía, ¿okay?, el unir las tres naciones, ¿okay?, y conformar una sola nación de eso, ¿no? Las tres provincias originales que eran parte del Imperio Español. Pero había otro problema adicional, ¿no? Los españoles no se preocuparon mucho de establecer vías de comunicación, y como no había vías de comunicación entre los territorios, era muy difícil el que hubiese contacto directo entre la Nueva Granada, Venezuela y el Ecuador. De hecho, hay un relato muy importante, ¿no?, que va a ocurrir por estos años, en el año de 1826. Es el primer momento en el cual Venezuela se rebela contra la idea de Colombia, y ahí y eso va a ocurrir posterior a la fecha del Día de Reyes del año 1826. El Día de Reyes, parece que todos los venezolanos fueron a misa, ¿okay? Y el general Páez, que era el
el jefe civil y militar de Venezuela decide que como no hay suficientes policías, y la mayor parte de los problemas que se presentan en la Colombia del Libertador es que hay escasez de gente, hay escasez de funcionarios públicos, hay escasez de un montón de cosas, ¿no? ¿Okay? Y bueno, el PAES decide que como no hay policía, había que reclutar gente para obligarlos a ser policías, ¿no? Entonces manda a su gente a hacer una recluta entre los jóvenes que están saliendo de misa con sus familias, y bueno, se llevan a esos chicos detenidos para que hagan el papel de policías, me imagino, ¿no, Hugo? ¿Estás allí? Así es. Estaba embelesado con la sí, de verdad, sí, yo estaba embelesado, pero bueno, vamos a aprovechar, vamos al corte de las noticias y volvemos con los venezolanos fueron puestos presos para ser policías en la época de Páez, porque no había policía, no había hombre, bueno, la guerra había desarmado este país. Pero vamos al corte, Catherine, vamos a que Argenis nos lea las noticias y regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro. Por rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que si su país actuara en Venezuela, no sería un secreto, no se lo tendría que esconder a nadie, sería diferente. No enviaría un pequeño grupo, eso sería llamado una invasión. Ana Leonora Costa, abogada defensora de los derechos humanos, destacó la falta de una información sobre los detenidos en la denominada Operación Gedeón. En este caso podemos hablar no solo de lo que sucedió el fin de semana con las personas que están detenidas, sino que también se anunciaron algunas detenciones hace casi un mes por los hechos ocurridos en Los Teques, por la supuesta toma de la cárcel militar de Ramo Verde, y esas personas al día de hoy no han sido presentadas en tribunales. Sus familiares desconocen cuál es la situación de estas personas. Pero lo que es peor, no solo fueron detenidos unos militares, sino que hay el caso de una familia que se la llevaron detenida casi que completa. No solo se llevaron a los militares, sino se llevaron a las hermanas y a las esposas. En internacionales, terremoto de magnitud 5.1 dejó este viernes saldo de 2 muertos y más de una treintena de heridos en Teherán. El gobierno de Sudáfrica dará libertad condicional a 19.000 presos para contener el COVID-19. Y en los deportes, en el fútbol español, el Atlético de Madrid iniciará este sábado sus entrenamientos individuales. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en
RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos los sábados y domingos, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en Ruedas, Motores y Algo Más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y Algo Más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, con todos ustedes, por todos los medios, gracias al esfuerzo de un equipo maravilloso de RCR 750 y hoy con Hugo Bravo y Daniel Lajud. Sucede que en el momento culminante del cuento, cuando estábamos esperando a ver qué pasaba con esta leva feudal que planteó Páez en 1830, sucede que se fue el teléfono, pero ya volvió el profesor Lajud. Entonces, ¿qué pasó con esos presos? O sea, ¿hasta dónde se me oyó el cuento? Cuando los agarraron presos saliendo de la iglesia el Día de Reyes. Ah, no, fue una recluta. O sea, ellos toman a los muchachos detenidos para llevarlos obligados a ser policías. Entonces, claro, buena parte de la familia hizo una queja formal al vicepresidente de la República, que era Francisco de Paula Santander, y esa queja sale de Caracas el día 6 de enero, pónganle ustedes el día 7 de enero, pues, y llega a Bogotá en abril del año 26. O sea, llega 3 meses después. Y ahí el general Francisco de Paula Santander manda un comunicado para Caracas diciéndole al general Páez que tiene que presentarse urgentemente en Bogotá para rendir cuentas. La carta llega a Caracas en julio del año 26. Y cuando llega, entonces, el general Páez se revela y dice que él no va. Y entonces, por supuesto, aquello es un escándalo horrible, ¿ok? Y que además se declara separado de la República de Colombia, y que él va a fomentar la creación de la República de Venezuela. Entonces, el Libertador, que está en Perú, decide salir del Perú para regresar a Caracas. Es la última vez que va a venir el Libertador a Venezuela, con la intención de convencer a Páez de que eso es una locura, de que no lo debe hacer. Y entonces el hombre sale desde el puerto del Cusco, pero en el puerto del Callao. Como no había carreteras, la ruta era la siguiente: tú tenías que tomar un barco
desde el puerto del Callao hasta Panamá, pasar lo que se conocía como con el nombre de la Selva del Mosquito, que es el sitio por donde hoy en día pasa el canal, ¿okay? Y una vez estando en el Mar Caribe, entonces tomabas otro barco para dirigirte a Caracas, porque no había ruta por tierra. Entonces, efectivamente, esa fue la ruta que tomó el Libertador, y el Libertador llega a Caracas el día 28 de diciembre del año 1926. O sea, aquí ha pasado casi un año, ¿okay? Y no se ha resuelto este lío. Entonces eso te dice a ti el que esto era una república totalmente aérea, totalmente artificial, no tenía gobierno efectivo, ¿okay? No había manera de que las órdenes se cumplieran de un lado al otro, por tanto no era una cosa estable. O sea, lo que nos dice Castro Leiva es totalmente cierto, pues el único habitante el único ciudadano de la República de Colombia era Simón Bolívar. Por eso en el 30, efectivamente, los venezolanos, cansados de la dictadura del Libertador, porque el Libertador impuso una dictadura, suspendió los pagos de la deuda externa. Venezuela se metió todo el territorio de Colombia se metió en una crisis horrible, donde había mucha hambre, poca actividad económica. Y bueno, los venezolanos fueron los primeros que se rebelaron en 1930, y otra vez el general Páez dice: se acabó esto, nosotros nos damos tienda aparte, y se convoca un congreso constituyente en Valencia, y se empieza a discutir la primera constitución venezolana. ¿Okay? Ojo que han habido ya varias constituciones, no hubo la constitución del 11, hubo la constitución del 19, hubo el decreto constitucional del 23, ¿okay? Y esta tendría que ser en realidad la cuarta, ¿no? Pero yo voy a decir que es la primera porque es la primera vez que de verdad Venezuela se da una constitución, y que se la da en un proceso de discusión serio en una asamblea constituyente, conformada por gente muy inteligente. Y además de eso es la primera vez que tenemos una verdadera constitución liberal, ¿okay? Esa es la del 30, ¿no? Y además de eso es la constitución de más larga data en la historia de Venezuela, ¿okay? Pero bueno, al margen de eso, ¿okay? Venezuela es la primera que se rebela, ¿okay? El Libertador intenta pedirle poderes especiales al Congreso de Colombia, y el Congreso de Colombia también le solicita la renuncia al Libertador, porque está cansada de la dictadura y está cansada de la poca actividad económica y de los grandes problemas económicos que se causaron con este proceso que se llama la independencia, y el proceso de tratar de imponer una organización que era inviable, que era la República de Colombia. Y entonces el Congreso colombiano en Bogotá decide también unirse a la idea venezolana de separarse y formar tolda aparte. Y al final los ecuatorianos hacen lo propio, o sea, deciden separarse, y efectivamente ahí se conforman las tres naciones que hoy en día están separadas, ¿no? Bueno, la Nueva Granada es como se va a llamar lo que después en 1860 se le va a poner el nombre de Colombia, Venezuela, ¿okay? Y la República del Ecuador. Esas son las tres naciones, ¿no? Todavía, como comento, Nueva Granada incluye a Panamá. O sea, Panamá no existe como nación, ¿okay? Es un istmo que le pertenece a la República de la Nueva Granada. Pero en términos generales, o sea, es la respuesta a el imponer desde arriba los mandatos. Es una respuesta a la crisis económica y al descuido por completo de la actividad económica, y es una respuesta también a la suspensión unilateral de los pagos de la deuda. Nosotros, desde el mismo año de 1826, que es cuando estamos haciendo este relato,
el Libertador suspende los pagos de la deuda externa y Venezuela, las tres naciones, que en ese momento se llaman Colombia, deciden suspender los pagos de la deuda, y por esa razón es por la que se nombran tres cónsules. O sea, el gobierno británico, que es el principal acreedor venezolano, nombra tres cónsules, uno para Venezuela, otro para la Nueva Granada y otro para el Ecuador, para tratar de gestionar la vuelta al redil, pues, o sea, el volver a pagar los pagos de la deuda externa. Eso no se va a hacer sino hasta 1830, pues cuando el general Páez decide separar Venezuela de la Gran Colombia, se decide volver a hacer los pagos, y efectivamente Venezuela se regularizó, volvió a hacer los pagos, la economía comenzó a crecer, lo cual es prueba irrefutable de que cuando el gobierno no es un gobierno impuesto por la fuerza y que siente desprecio por la actividad económica, probablemente la economía funciona mejor, ¿no? Y efectivamente la economía desde 1830 hasta 1838 más o menos va a funcionar bastante bien, Lo que pasa es que el gran problema que tenían las tres naciones, y que todavía siguen teniendo, es que son productoras de materias primas. O sea, nosotros producíamos cacao y café, en ese momento más cacao que café, a partir de ahí más café que cacao, y era un solo producto, pues, o sea, éramos monoexportadores. Cualquier similitud con lo que somos hoy no es no es casualidad, es que sencillamente nosotros nunca hemos cambiado, esa explotación también era producto de una renta, ¿no? O sea, nuestros economistas intentan hacernos creer que la renta solamente proviene del petróleo. No, el café también, cuando la economía de los países que compran café, que son los países desarrollados, está bien, sube de precio, y eso produce unas rentas impresionantes para quien produce esa mercancía que se llama café. Y cuando las economías de los países que consumen caen, sus precios se caen, y eso produce una caída en la renta de las empresas de los países que producen café y de las empresas que producen café. O sea que el comportamiento es el mismo del petróleo. Lo que pasa es que, claro, en el petróleo está magnificado porque el precio del petróleo y los márgenes que produce el petróleo son muchísimo más grandes que los márgenes que produce el café, pues. Entonces, eso fundamentalmente fue lo que pasó en esos años que corren entre 1824 y 1830, que son los años de la llamada República de Colombia, y el fenómeno de la separación, que se conoce a veces con el nombre de la cociata, ¿no? Que es producto de la mente de personas que querían un país más libre, menos sujeto a los caprichos de un mandatario, que en realidad no es mandatario sino mandón, ¿no? Hugo, ¿qué tienes que decir? Bueno, primero que nada, darle las gracias al profesor Laud por ese recuento que ha hecho espectacular, ¿no? De la historia de Venezuela en esos términos tan sencillos, ¿no? Muy claros. Creo que una pregunta que surgía hace 2 semanas, Víctor, cuando definimos que el profesor Laud nos tenía que dar esta charla magistral, era que cuáles eran las ideas de esos primeros venezolanos, digamos, ¿no? Que estaban configurando la república, que no era nación como tal, ¿no? Porque propiamente no había nación. O sea, un venezolano de los Andes, ¿qué tenía que ver con uno de Oriente? Yo diría que nada, ¿no? Yo podría hacer la pregunta, bueno, ¿por qué definimos cuál podía ser esa área de Venezuela? Que era Venezuela para efectos prácticos, pero no voy a entrar ahí. Podemos hablar de la Capitanía General de esa historia, pero la pregunta específica es, claramente esa constitución que se discutió con todos esos personajes preclaros, como explicaba el profesor, tocó intereses, ¿no? Porque claramente la herencia colonial traía una serie de modus operandi, vamos a decirlo así,
en términos de lo que eran las leyes, ¿no? Quién era, por ejemplo, la propiedad de lo que estaba en la tierra, algunas dinámicas, ¿no? Proteccionistas, vamos a decirlo así. ¿Cómo esa dinámica, cuáles eran las ideas que prevalecían? Y obviamente sabemos que esa constitución eventualmente fue modificada, ¿no? Fue una de las que duró mucho, pero digamos que fue modificada. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo fue ese ambiente intelectual, que creo que era parte de lo que queríamos saber, en términos de las ideas de libertad, y las obviamente no de libertad, más estatistas, ¿no? Okay, esa pregunta es también bien interesante y creo que puede necesitar mucho tiempo para responderla, pero vamos a tratar de ver cómo lo hacemos, ¿no? Efectivamente, había más o menos un consenso entre la gente de 1830 en torno a que había que crear un ambiente de libertades, ¿okay? Ambiente de libertades económicas, ¿no? Y fundamentalmente es porque estos personajes son lectores de Quesnay, ¿okay? de François de Quesnay, que es el fisiócrata francés, y son lectores también de Jean-Baptiste, ¿okay? Que normalmente los economistas lo llamamos Say, porque hacemos que el francés suene como inglés, ¿no? Pero ambos son, o sea, primero Quesnay es partidario de la CFA, ¿okay? Los fisiócratas, nosotros los llamamos fisiócratas, pero el mismo ellos mismos se llamaban a sí mismos los economistas y la gente los llamaba los liberales franceses, ¿okay? Porque ellos decían que el gobierno no tenía que hacer nada, ¿okay? Y ellos son quizás los culpables de que uno identifique el liberalismo con la no acción del gobierno, ¿no? Porque el gobierno no actúa absolutamente en nada, y eso tampoco es cierto, pues. O sea, la posición fisiócrata es una posición un poquito exagerada, ¿okay? Porque efectivamente, incluso en los gobiernos liberales, el gobierno tiene que hacer política, pues, tiene que dar lineamientos, ¿okay? Claro, no meterse en la actividad económica, pero dar lineamientos, ¿okay? Y sobre todo defender la propiedad. Es una de las características que tiene que tener un gobierno liberal. Ahora, hay entre los grupos también lectores de Juan Bautista Say, o Jean Baptiste, ¿okay? Y Say también era partidario del liberalismo económico, ¿okay? De la teoría del valor subjetiva y de un montón de cosas de estas, ¿okay? Esas son las ideas que están en los constitucionalistas del 30, y la constitución del 30 es pero tan liberal que no aparece la palabra Estado, ¿okay? Aparecen los tres poderes perfectamente delineados en una cosa que se llama gobierno, no se llama Estado, ¿okay? Y yo los invito a todos los que están oyendo esta conversación, porque esa constitución está en internet, se puede bajar, ¿okay? Y van a encontrar, si la revisan con cuidado, que no existe ninguna disposición que diga que la propiedad de las minas o que la propiedad del subsuelo le pertenece al Estado, ¿ok? Porque primero no existe la palabra Estado, ¿ok? Y contrario, ¿ok? Defiende abiertamente los derechos de propiedad, ¿ok? O sea, dice que el propietario tiene el derecho a ejercer el poder sobre su propiedad, e incluso es libre de venderla y de comprar otras propiedades, ¿no? Y fíjense lo curioso de esto, ¿no? El Libertador, ¿okay? Del cual hablamos en la etapa anterior, era propietario de una mina, ¿no? Él había tenido por herencia, ¿okay? Que inicialmente no le tocaba, ¿no? Porque el Libertador es el hermano menor de la familia. El hermano menor generalmente no hereda, ¿okay? De hecho, el Libertador hereda esto porque algunos hermanos han muerto en mitad del camino. De hecho, el mayor de los hermanos murió en 1810 cuando regresaba de los Estados Unidos a Venezuela, y ahí se da una suerte de trifulca entre María Antonia y el Libertador por la posesión de todas las riquezas de la que es la familia más rica de Venezuela. Y bueno, al final el Libertador queda con la mina, la famosa mina de Aroa, ¿okay? Que es una mina de cobre, ¿no?
Y el Libertador en los últimos años de Colombia no se cansa de escribirle a María Antonia, su hermana, porque él quiere vender la mina, ¿okay? Y no se cansa tampoco de escribirle a Andrés Bello, que está en Londres, para que Andrés Bello lo ayude a vender la mina. Él le quiere vender la mina a unos británicos, ¿okay? Y yo hago la siguiente pregunta, así como me la voy a hacer a mí, no se la voy a hacer a ustedes. O sea, ¿por qué Carrizo, si existe una legislación que dice que la propiedad del subsuelo le pertenece al Estado, un hombre tan estatista como el Libertador va a decir que su mina él la quiere vender y que se la quiere vender a unos británicos? Entonces, eso no se explica, ¿no? O sea, si existe ese precepto que uno lo acepta por la educación formal, alguien me tiene que explicar por qué, pues, y yo me lo estoy preguntando, ¿por qué? Porque este hombre que es tan brillante, que es quien nos dio la libertad, está diciendo que quiere venderle su mina a unos británicos. El Libertador se muere sin poderla vender, ¿okay? Y al final, la mina, junto con toda la riqueza completa de la familia Bolívar, que es una riqueza inmensa, ¿okay? Por lo cual, quien dice que el Libertador murió pobre, ¿okay? Está falseando la historia, ¿okay? El Libertador es el hombre más rico de Venezuela, la familia Bolívar es la familia más rica de Venezuela, y María Antonia hereda toda esa fortuna. Y María Antonia en el año 1838 le vende la mina de Aroa a unos británicos. Entonces, no hubo gobierno que le dijera a María Antonia, mire, usted no puede vender eso, eso le pertenece al gobierno venezolano. No, porque eso no existía. No existe eso en la norma de la Constitución de 1830, ¿okay? Y no existe y no va a existir sino hasta que llegue Guzmán Blanco, ¿okay? Y en sus constituciones establezca que las minas son propiedad del gobierno, ¿okay? O sea que eso no es un invento, eso no viene de la colonia, ¿okay? No viene de España, ¿okay? No viene de las primeras constituciones de la República, pues, ¿okay? O sea, sorpréndanse, ¿okay? Es, o sea, eso es lo que increíble. Entonces, pasó. El gran autócrata es Guzmán Blanco. Sí, bueno, en el sentido de que tú tienes que entender algo, ¿no? Ya cuando llega Guzmán, ¿okay? No es una mina de cobre lo que hay en Venezuela, ¿okay? Ya cuando llega Guzmán se ha descubierto que el Callao tiene oro, ¿okay? Y se ha descubierto el lago del Guanoco y ya está en explotación, ¿okay? Obviamente las explotaciones son privadas, ¿okay? Pero lo que está diciendo Guzmán es que eso le pertenece al Estado, pues, ¿okay? Y así va a comenzar toda una suerte de ¿cómo se llama? De tradición que nos va a decir que eso viene de la colonia, nos va a decir que eso es así porque sí, ¿okay? Y que va a atravesar el siglo XX, pues, ¿okay? Ojo con esto, eso no quiere decir que ¿cómo se llama? Que la mina de Aroa la compró don Simón de Bolívar el Viejo, que es el primer Bolívar que llega a Venezuela en 1650, ¿okay? No, eso pasa a ser parte de la propiedad de la familia porque la familia se une, ¿okay? En matrimonio, o sea, el hijo de don Simón se casa con una chica que se llama María Marín de Aristiquieta, ¿okay? Que es la dueña de la mina, ¿no? Y ella es la dueña de la mina porque el rey se la ha dado en concesión a su familia, ¿okay? O sea que el rey da la propiedad, ¿okay? Esa propiedad se ejerce en tanto y en cuanto se paguen impuestos y se deje en producción. O sea, la idea que tienen los españoles tampoco es muy liberal, ¿okay? Es bastante más cercana al mercantilismo y a la fisiocracia. La idea que ellos tienen es que la mina había que producirla y sacarle renta. Y
y por supuesto pagarle al rey su impuesto. El impuesto que se pagaba era lo que se llamaba el quinto real, ¿no? O sea, y eso significaba que se pagaba el 20% de impuesto, ¿no? Lo cual Miguel Ancho Basto, el español, siempre insiste en que los gobiernos monárquicos son menos avaros con los impuestos que los gobiernos republicanos, y pareciera que sí, ¿no? Porque el rey está cobrando 20%, ¿no? El impuesto sobre la renta en Venezuela es 34%, ¿okay? O sea que los reyes como que son menos avaros que las repúblicas, ¿no? Pero bueno, había que pagar el 20% de la producción. Eso significaba que si yo producía $1, yo tenía que pagar 20 centavos de peso al rey, pues. ¿Okay? O sea, no quiere decir que yo tengo que ganar, ¿okay?, infinidades de dinero, sino que solamente tengo que pagar el 20% de la producción como impuesto, ¿no? Y efectivamente, bueno, eso se mantuvo en la familia Bolívar desde el matrimonio en 1670, si mal no recuerdo, de los jóvenes María Marín y Antonio Bolívar, ¿okay?, hasta que llega Simón Bolívar el joven, ¿okay?, y eso pasa a la familia, o sea, pasa a su propiedad esa mina, y bueno, efectivamente la vende María Antonia, ¿okay?, por lo cual había una tradición de propiedad y esa propiedad se podía vender, ¿no? ¿Okay? Eso es bien interesante, ¿no? Y ojo con esto, o sea, si está vigente la legislación española, esa es la legislación española. Sí. Ahora, es interesante lo que vamos a tener que enfocar para las próximas ocasiones. ¿Qué pasó? Porque uno dice, bueno, una sociedad de propietarios es una sociedad fuerte, robusta, que es capaz de encarar el poder. Y de repente vemos a Guzmán Blanco, que dice, todo esto es del Estado, y pareciera que ya para el momento esa sociedad de propietarios estaba debilitada o empobrecida, o estaba de alguna manera debilitada, que no pudo encarar el desafío de la autocracia. Pero eso será para las próximas conversaciones que tengamos. ¿Qué dices tú, Hugo? Bueno, en mi caso, para entender esto, hay que pasar por Monagas, ¿no? ¿Okay? Monagas es quizás la clave de por qué nos calamos ese lío. ¿Okay? Entonces, no sé, yo propondría que viéramos el gobierno de Páez y el gobierno de los Monagas para ver qué es lo que antecede a Guzmán. Bueno, yo creo que esa será la cita el próximo viernes. Páez y Monagas. El debilitamiento de la sociedad de empresarios. Eso es. Yo le quiero comprometer al profesor Laud que en Twitter nos dé algunas referencias bibliográficas, si es que existen, donde nosotros podamos leer un poquito en más detalle toda esta historia que él acaba de narrar. Y si no existen, comprometerlo que en algún momento escriba algo. Que realmente fabuloso. No, yo estoy escribiendo sobre eso. Y nos ayuda a entender la historia. Por eso que tengo los datos fresquitos, porque estoy escribiendo sobre la mina de Aroa. ¿Okay? A mí me sorprende mucho que la gente no ha tocado ese tema en la historia de Venezuela, y la mina, o sea, se limitan al hecho del matrimonio Marín Bolívar o Bolívar Marín, pero no hablan de la mina, pues. Sí, de eso no se habla. Sí. Bueno, mira, muchísimas gracias, profesor Daniel Lahoud, que sabe más que una reina pepiada, según dice Hugo Bravo. Yo coincido con él. Y nosotros, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Uritz Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra campeona en la producción, José Gregorio González, otro campeón en los controles, Argenis Barreto, la voz que enamora, la voz que dice las noticias y son malas pero parecen buenas en su voz. Y bueno, como siempre, a Jackson y a Marilia, algún día nos veremos y algún día volveremos a tomar juntos cocada cuando pase esto y venga otra cosa. Saludos a todos, nos vemos la próxima semana. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope
@RCR750. La radio que se ve.